Entre letras se oye La Voz del Cepsure. La Voz del Cepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Voz del Cepsure en Nuestra América Radio Online. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales en esta charla literaria, en este programa donde ustedes tienen esa cita los días lunes, ya saben, en este horario. Y presento primero a la poeta y escritora Susana Zúñiga. Muy buenas tardes, doctor. Saludos a sus radioescuchas. Saludos, maestro. Es un placer poder estar con ustedes esta tarde. Gracias, Susi, y voy a presentar también al escritor Felipe Montes Espino Barros, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Felipe. Igualmente, muchas gracias por este honor. Muy feliz lunes en la tarde a todos los radioescuchas y a nosotros también, a ti, Didier. Muchas gracias. A Claudia, gracias por estar aquí. Y un gusto estar contigo, Susana, como siempre. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que es un placer poder saludarlo y verlo a distancia. Susana Zúñiga es una escritora y poeta que tiene ya muchas antologías en su haber. Susi, ¿qué es lo que te ha motivado a escribir y también a estar publicando estas antologías dentro de la labor que realizas en un instituto de cultura? Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, empiezo a escribir mi primer texto. Estaba muy chiquita, porque la maestra de la primaria nos corregía ortografía y estábamos aprendiendo sobre la letra, la doble L. Y teníamos que hacer un texto que tuviera con la doble L. El libro era de ejercicios ortográficos para poder diferenciar entre el sonido de la Y y la doble L. Entonces, en aquella época hice un texto que nunca voy a olvidar, que dice: yo ya quería que lloviera una llovizna como las que llueven allá en mi viejo pueblo. Ese fue mi primer poemita. Yo creo que tenía como 9 años, estaba muy chiquita. Oye, es que y bien, se escucha muy bien. Y la maestra nos hacía leer libros, y a mí me gustaba mucho. En mi casa, mis papás tenían algunos libros y yo me dedicaba en las tardes a leer diccionarios. Yo amaba leer el diccionario, aprender palabras, y ese era mi mundo cuando tenía más o menos como 9 años. Bueno, en este momento, pasando el tema, tengo aproximadamente 18 años en el medio cultural y tengo, siendo gestora, siempre en el medio de la cultura, presentaciones de libros y todo ese tipo de cosas, pero tiene afortunadamente 4 años que estoy dentro de la Coordinación de Tradiciones y Cultura Zoque, que me ha ayudado muchísimo a comprender y entender lo que es la cultura zoque, la cultura madre de Chiapas. Entonces a mí me apasiona mucho poder rescatar, descubrir y poder llevarle a la gente que desconoce de lo que es nuestra cultura, doctor. Así ya afortunadamente hemos trabajado más de 12 títulos de cuestiones costumbristas, de alimentos, de cuestiones meramente locales, pero que tienen la virtud de que si los puede leer el maestro Felipe Montes, yo le puedo asegurar que le van a gustar, porque va a conocer lo que somos en realidad los chiapanecos, los tuxtlecos, los zoques, que de todo hacemos fiesta. Gracias, Susi, que nos está hablando desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ese estado bellísimo de la República Mexicana. Y continuamos platicando con Felipe Montes. Él tiene una herencia familiar en el arte y construye desde los 13 años un extenso poema. ¿Qué es lo que escribes primero, Felipe, y cómo inicias en la literatura? Pues lo primero que escribo cuando me siento a escribir o en la vida, así como lo que acaba de responder Susana.
No, pues ahí, de lo primero que empezaste a escribir, en de la vida. pequeño. Mira, me acuerdo que en el Instituto Motolinía, donde ahora se construyeron las Torres Obispado, que son protagonistas de una de mis novelas, estudié yo preescolar. Bueno, estudié jardín de niños, porque luego lo que se llamaba párvulos lo estudié en otra parte, pero jardín de niños, es decir, mi primera escolarización fue en ese Instituto Motolinía, que era realmente un colegio de niñas, pero preescolar era mixto, y entonces, bueno, pues nos sentíamos ahí un poco solos. Me acuerdo de mis compañeros, Honorio, Carlos Vidaurri, y dos o tres más que de pronto recuerdo. Creo que Gerardo, estoy casi seguro de que estaba por ahí. Y recuerdo también que tenía una maestra que era una religiosa, y una vez yo creo que faltó o algo así, y llegó una señorita Arminda, me acuerdo muy bien, y me acuerdo de cómo es ella y todo. Y yo tenía 4 años más o menos. Y repartió una hoja a cada quien y dijo, pues ahí van a escribir. Y ahí yo recuerdo haber protestado. No hay noticias de que yo haya sido un niño rebelde o mal portado, quizá rebelde conceptualmente, pero yo recuerdo haber protestado y dicho, es que yo no sé escribir. Y, y me acuerdo que me regañó así, yo lo recuerdo como algo feo, como algo desagradable. Y también recuerdo haber pintado unos monos, 3 monos ahí grandes, creo que eran 3, que según yo los vi en el arcón de mi mamá hace unos años, y ella dice que no los encuentro, que no sabe a cuáles me refiero. Y ahí acabó esa anécdota, pero en el mismo Motolínea, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero me llevé mi caja de colores, no sé si eran Prismacolor o no recuerdo cuál era la competencia, y yo quería usar todos los colores en una hoja, pinté una mariposa, y recuerdo ahí sí haber escrito un poemita que evidentemente está influenciado por lo que recitaba López Tarso de la Revolución Mexicana, porque dice, vuela, vuela mariposa sobre los campos floridos, vuela, vuela mariposa sobre los montes y muy lejos, algo así. Y era todo. También recuerdo haberlo visto en el arcón de mi mamá, y también me dice que no recuerde ese papel, que si no se lo habrá dado a mi hermano, y bueno, ahí lo estoy buscando. Entonces se puede decir que ese es el primer poema que escribí, ¿verdad? Me encantó el de Susana, ¿verdad? Me parece que tiene así todo, y además es un ejercicio lingüístico, heredera de Góngora. Y bueno, me gustan esos primeros poemas, y tener la oportunidad de hacer en este momento una especie de antología de primerísimos poemas, ¿no? Y más adelante, el segundo que yo recuerdo ya fue en primero de primaria, aunque debo decir que en ese colegio Borge en el que estuve en párvulos, es decir, entre jardín de niños y primero de primaria, estuve en una institución, en un colegio llamado Borge, de las Bortón y Guerra. La directora había estudiado letras. Yo no sé si mi maestra, que se llama Margarita o llamaba Margarita, las estudió, pero resulta que dos de mis compañeras, Dolores Rangel y Leonor Salinas, se han dedicado a las letras toda su vida. Entonces yo no sé si ese colegio tenía algo, porque éramos un grupo muy pequeño además, como para que hubiera tanta afición por las letras, ¿no? Y finalmente, bueno, en primero de primaria, recuerdo que la maestra Laura Alicia Benavides nos dijo que escribíamos un cuento. Yo recuerdo haber dibujado en la esquina superior izquierda un niñito que iba saliendo de una casita, no, iba saliendo de una especie de campamento, de fogata por ahí, de campamento, y se iba acercando por un camino en el cual hice cada piedrita con el lápiz gris, y se dirigía hacia una cabaña, y había un cuerpo de agua ahí cerquito, y se llama, nada más que ese no lo tengo, y con ese se quedó la maestra Laura Alicia, se llama El Niño Perdido. Y creo que toda la vida lo único que estaba escribiendo es la mariposa y el niño perdido. Qué interesante esto que nos narras, porque es el inicio de la carrera de un escritor. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a unas efemérides que nos va a decir en la maravillosa voz de Claudia Vázquez Zúñiga con relación al acontecimiento del 8 de febrero, que fue el nacimiento de Julio Verne, este extraordinario escritor de literatura fantástica,
y regresamos para que ustedes nos digan cuáles son los autores que más han influido en ustedes para ser escritores. Efemérides. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, nació el 8 de febrero de 1828. Fue un escritor, dramaturgo y poeta francés célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, después de Agatha Christie. Se le considera junto a H. Wells uno de los padres de la ciencia ficción. Fue condecorado con Legión de Honor en 1892 por sus aportes a la educación y a la ciencia. Efemérides. Bien, después de escuchar las efemérides en relación a este autor tan prolífico que fue Julio Verne, pues continuamos dialogando con Susana Zúñiga. ¿Y nos podrías decir cuáles fueron los escritores o escritoras que más han influenciado sobre ti para que puedas desarrollarte en la literatura? Sí, doctor, fíjese que coincidentemente de los primeros autores que leo, fue a Julio Verne, precisamente por un trabajo que nos dejaban mensual una de mis maestras de español, la maestra Hilda Calderón. Entonces cada mes nos ponían ahí una lista de autores y uno tenía que decidir. Y fue de los primeros autores que empecé a leer para ya luego encontrarme con José Emilio Pacheco, con Jorge Luis Borges, con Pizarnik, con la misma Pita Amor, y les repito, en mi casa habían libros, entonces me gustaba mucho leer algunas cosas que en ese momento ni entendía, como la dialéctica, algo así, pero me gustaba muchísimo leer, y mi mundo era eso, leer los libros, leer los diccionarios en lugar de salir a jugar. Entonces, cuando yo descubro que el mundo era fantástico en cuestión de que uno se podía inventar el mundo y descubrirlo y reinventarlo y contestarse, en ese soliloquio que me imagino que tuvimos muchísimos. Yo era de las niñas, bueno, hoy sigo siendo de las que se preguntan, se hablan, se contestan, me regaño, y todo pasa en mi mundo, pero es gracias a los libros, gracias precisamente, cuando yo descubro a Don Quijote de la Mancha, fue por, no sé si recuerdan el programa que teníamos que se llamaba Cantinflas Show, que era una serie animada donde te presentaban en 4 o 5 minutos libros. Entonces, por ahí empezamos con la lectura porque me interesaba saber quién era tal actor, quién era tal escritor, de qué hablaban el libro realmente, hasta el mismo Sansón, que mató a los filisteos y que le cortaron la cabellera. Entonces, por ahí empezamos, gracias afortunadamente a las maestras que tuve, que en ese momento decías, bueno, es que te hace leer, pero fue muy bueno, fue muy interesante porque te abres mundos distintos, y ya no te enfrascas en lo que mucha gente se enfrasca en la televisión, viendo cosas, que no están de acuerdo para uno, pero en ese momento disfruté mucho Cantinflas Show, con lo que yo veía, con lo que aprendía, para luego encontrar a Julio Verne, y tengo una de las primeras ediciones de Julio Verne de 1962, entonces es un libro, es mi tesoro. Qué interesante, porque esa influencia ha repercutido en el trabajo que has hecho en la actualidad. Y amigas y amigos, les recuerdo que estamos platicando con la escritora y poeta Susana Zúñiga y el escritor Felipe Montes, cuyos libros son Casa Natal, Catedrales, El Vigilante, El Enrabiado, Sólido Azul, El Evangelio del Niño Fidencio, Dolores, La Casa Natal y El Pozo de Fuego, Rosalma, Hierbabuena, Barrio de Catedral y de Brasas y Cenizas, y estas obras se distribuyen en 14 países, algunas traducidas al francés, al inglés y al italiano. Y vamos a escuchar a Felipe Montes y qué autores han influenciado sobre él.
Muchas gracias y gracias a Susana por todos esos sueños compartidos. Sí, en mi infancia también lo típico era leer a Verne y a Salgari. Mi hermano sí se metió mucho a todos los volúmenes de Salgari. Yo no terminé tan enganchado con Verne, más bien con sus ideas, pero no tanto con el estilo o no tanto con su mundo quizás, aunque siempre son mundos desafiantes. Em, Creo que lo que más ha influido en mí en la infancia, bueno, antes de decir lo que más, voy a decir lo que también han sido Horacio Quiroga, definitivamente. Lo encuentro mucho además en lo que voy escribiendo y digo, claro, eso lo aprendí con Horacio Quiroga. Con Ray Bradbury, definitivamente también, no solo Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, sino también Las Doradas Manzanas del Sol, El Vino del Estío, bueno, muchos. Según yo, tengo todo lo que ha aparecido en español por parte de Ray Bradbury. Edgar Allan Poe, y dentro de su producción, que la he leído toda, menos las cartas, me decanto sobre todo por algunos fragmentos de Arturo Gordon Pym, su novela, por dos cuentos básicamente, La Máscara de la Muerte Roja y La Caída de la Casa de Usher, y por encima de todos, y eso para mí fue un hallazgo sensacional, un texto extraordinario titulado Silencio, que yo pensé que era la única persona que lo había leído, hasta que me di cuenta de que T.S. Eliot dijo que ese era el mejor texto de Poe. Dije, muy bien, bueno, coincidimos, no estoy tan mal, pues. Bueno, y algunas otras lecturas, bueno, debo agregar a Robert Howard con Conan, es decir, no era yo alguien como para El Señor de los Anillos, sino alguien más como para una historia de un individuo en un mundo fantástico y sobre todo en un mundo violento, conociéndolo y todo. Hay una diferencia entre la fantasía épica, que es la de las grandes guerras y todo eso, y la fantasía heroica o la espada y hechicería o espada y brujería. A eso me refiero con Conan, y hay dos obras más de otros autores que encajan en ese género, que son Fafhrd y el gato gris, y en un momento me acuerdo, es un rey albino. Pero lo que más ha influido en mí, así es definitivo y aplastante y enorme, y ya descubrí además a qué se debe ese magnífico estilo, es la enciclopedia Fauna, yo creo que la ven por aquí, la enciclopedia Salvat de la Fauna, obra del español Félix Rodríguez de la Fuente, y que hasta hace pocos años descubrí que uno de sus grandes amigos y ayudante en la pluma, y quiero entender que revisor y corrector y estilizador de los 10 tomos más el tomo 11 del índice, es nada menos que el hijo del escritor Miguel Delibes, llamado también Miguel, hasta donde he indagado, un escritor divulgador de la naturaleza. Entonces, bueno, él tenía todo. Entonces, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado la literatura, y ambas se deben a la enciclopedia Fauna y otras enciclopedias que fui coleccionando de niño, en el caso de Fauna de los 7 a los 13 años, y luego llegaron otras, ciencias naturales, ciencia ilustrada, y por otro lado mi hermano era más del lado de la geografía y la historia, que no eran tanto mis asuntos. Entonces, bueno, ahí creo que puedo resumir muy bien mis influencias de infancia y adolescencia. Gracias, Felipe Montes. Vamos a escuchar un poema de Víctor Hugo López Cancino, integrante del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. En el lugar de siempre. Después de que busques otros horizontes, luego de que sientas que otra brisa toca tu nívea piel, después de que tropieces con otras piedras que te dejen caer, no te preocupes, te esperaré en el lugar de siempre. Después de que navegues y naufragues ante el oleaje que se ha convertido en tempestad, cuando hayas volado
y tus alas ya no sean de libertad, entonces vuelve a mí, que yo te esperaré en el lugar de siempre. Bien, continuamos después de escuchar este poema. ¿Y qué les parece que cerremos con el caso de Susi? Si nos quieres leer algún poema que quieras compartirle a nuestros radioescuchas para que de propia voz de Susana Zúñiga podamos sentir esos versos. Muchísimas gracias. Gracias a los radioescuchas. Excelente lunes en esta tarde. Aquí tenemos un poquito de calor. Pues bueno, yo les quiero compartir algo que escribo que en esta ciudad pantera, que así pretendo se llame mi primer libro, que tengo trabajándolo en años. Es un libro que escucho, que me imagino, voy en la ruta, voy platicando, voy viviendo. Entonces, en la ciudad pantera suceden muchas cosas, y este es un fragmento de un capítulo que se llama En el ojo de la cerradura, y lo que traspase solo sea la luz que contemplar las palabras sobre este papel, calcular, tantear su cuerpo, mirar cómo emerge la luz, y solo así tener el oficio de poeta con un soplo infinito sobre la memoria. Y en esta ciudad pues suceden cosas que nos duelen. Y este es un texto que le dedico a una mujer a la que le quitaron la vida, de nombre Paola. A Paola: escucho el silencio, cortaron tu vuelo, tu risa, sin ruido de insectos en este paisaje roído, sin abismos de ángeles enjaulados. Hemos de tirar la piedra para que surja la sangre, sangre de tus venas, en ese árbol primitivo, tu tonta agonía en ese espacio, y todo está ahí, tu muerte escondida bajo el agua y candado. Dicen que la muerte no tiene final, fosa y fase breve en el corazón, que al final es una válvula que ya no late, después se acaba, el principio de nada se fue, y ella dice: no me fui a la cueva del silencio, yo nunca me fui a la piedra vacía, yo nunca nadé a esas aguas. Ahora todo es quietud de la tormenta, de un delirio, de un delito. Y pues bueno, me gusta mucho escribir narrativa, y a veces escribo sobre lo que me pasa, sobre lo que me pasa en esta tarde. Por ejemplo, yo padezco hipermetropía, y dice: eres parte de esta condición, te veo claramente distante, y luego el resultado es borroso. Te voy a contar historias libidinosas, gozarás a cada palabra, a cada gesto, mientras te voy a dar de comer una guayaba, y creerás que es una manzana. Serás la liebre de la felina. Te contaré que he amado al amanecer y en la muerte. Creo en la ficción de las palabras y sus oscuras verdades. Por eso no me miento a mí misma. Me desnudo quieta. No soy un cuerpo, sino esta felina que cuenta con sus dedos las veces que amé. Veo las líneas en mis manos y leo: amé lo que pude, lo que tuve de forma generosa, y me aferro a la nada, vaciada. Después de reír, me mojé en tinta y que punza de forma antigua, dolida y rara, mientras el sol solo calienta mi espalda, mientras llega ese día para despertar como rayo y ser buena señal. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro, por permitirme estar con ustedes esta tarde. Un placer estar con usted, maestro Felipe. Gracias, Susi, por esas bellas palabras en estos versos y esos sentimientos que experimentas y expresas. Y cuando leemos en la última novela de Felipe Montes, y tan hermosa se siente hoy Luz Teresa, que después de enfundarse en ese vestido de talla mucho menor, meter a la fuerza sus regordetes pies
en esos estrechísimos zapatos de tacón, haberse embadurnado y después talqueado los pliegues que en su piel se le hacen y atravesar la puerta de la casa grande, sale a mal caminar con fallido gesto seductor y con sombrilla blanca en mano y apoyada en su hombro sobre las vastas piedras de la calleja que la lleva a pasar frente a las puertas de las casitas de la hacienda, ante los pares de ojos que la observan desde más allá de esas ventanas y desde las rígidas faldas de aquellas montañas. En esta novela, donde hay una narrativa sobre ángeles y demonios que forman parte de lo cotidiano y características, no sé, ya el escritor Felipe Montes nos dirá si del realismo mágico es propiamente un lenguaje nativo de los neolonenses. Niña Luz quiere casarse conmigo, y esta la fuerza con que él la mira, que Luz Teresa Gutiérrez de Lara Garza solo logra cerrar los ojos ante ese impacto entre sus suaves cejas, enderezar el cuello para impedir un movimiento extremo de su cabeza hacia atrás, retroceder 2 pasos grandes para compensar el impulso y mantener, hasta donde pueda, su casi nunca perdido equilibrio. Felipe, ¿es realismo mágico o cómo lo consideras? Qué hermosos versos. Antes de hacer el intento por responder esa pregunta, quiero reconocer la experiencia de haber escuchado el primer poema que leíste, Susana, que es sobrecogedor, que es muy fuerte, que maneja unos versos, algunos versos cortos que tienen palabras muy contundentes, como vacío, por ejemplo, que ponen la piel de gallina. Y el segundo, que es muy abierto, muy franco, muy sincero y muy de una declaración de principios. Pero sí, con el primero sí me estrujaste. Y con respecto a la Hacienda de la Soledad, querido Didier, eh, mira, tengo hojas completas de tendencias que ya existen o que yo quiero que existan o que creo que se le pueden adjudicar o con las que se puede calificar a mi obra. Y sí, entre otras está realismo mágico. La gente, los lectores en general, dado el enorme impacto de 100 años de soledad en el mundo y posteriormente, en menor escala, pero no pequeño, los de La Casa de los Espíritus y Como Agua para Chocolate, tienden a identificar el realismo mágico no solo con la filosofía del realismo mágico, es decir, el inyectar, el detectar y enaltecer aquellos ingredientes mágicos que tiene el mundo real, más allá del realismo maravilloso que pregona Carpentier, en que lo que hay que hacer es encontrarlos y simplemente mostrarlos. Yo considero que mi obra sí se puede encuadrar en el realismo mágico, pero también en el naturalismo fantástico, que pues ese no está consignado, en el sentido de es naturalista porque hay elementos muy crudos, muy crueles, muy sanguinarios a veces, y fantástico porque no solo me divierto con lo real maravilloso o con lo mágico que hay en el mundo real, sino a partir de mis invenciones iniciales en mi obra, intento lograr una descendencia que sea coherente a todo y pues dado que el principio es mitológico, pues todo lo demás es mágico. Entonces le he llamado, y estos son nombres que yo le pongo en mi mente, nueva épica, eh, realismo fantástico, eh, naturalismo maravilloso y bueno, muchas derivaciones que tienen que ver, por un lado, con la literatura latinoamericana que a muchos nos gusta, que tiene mucho que ver con la novela de la tierra, mucho que ver con Balún Canán, por ejemplo, con la novela indigenista, con excelentes escritores peruanos y ecuatorianos especialmente. Dos mexicanos, aparte de Rosario Castellanos, está Mauricio Magdaleno, y mucho que ver con la naturaleza, pero por otro lado, con algo que habías mencionado, creo que antes de que entráramos al aire con nuestros amigos,
que es la épica clásica, que es Ilíada, Odisea, Eneida. Lope de Vega escribió dos, Lara Ucana, que escribió Ercilla. Obras épicas, tanto griegas como latinas, y algunas de otras latitudes que son épicas a la vez que sagradas o cosmogónicas, como podría ser la Teogonía de Hesíodo, las Metamorfosis de Ovidio o el Popol Vuh, cuya historia, o sea, la historia de cuya composición es muy interesante, y el libro pues mucho más, la obra mucho más, y, y eso es lo que ahora estoy haciendo. Creo que habría que imaginarse, como yo me he imaginado y he estado trabajando por años, en una obra que es un canto épico que busca ser un libro sagrado y cuyo material o cuya lógica interna se deriva del cultivo del realismo mágico hispano, español, ecuatoguineano, filipino y sobre todo hispanoamericano. Gracias, Felipe. ¿Y qué les parece, después de lo que hemos escuchado, que escuchemos las efemérides con relación a la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, y que en este mes de enero cumplimos 418 años de haberse publicado esta novela, la más vendida de toda la historia y una de las obras más leídas a lo largo de los años que lleva con nosotros. Efemérides. Un hidalgo de la Mancha, trastornado de tanto leer libros de caballerías, decide hacerse caballero y salir en busca de aventuras para defender el bien y combatir las injusticias. Se hará acompañar por un fiel escudero, Sancho Panza. Don Quijote de la Mancha es el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Es la primera gran novela moderna. Tiene dos partes, la primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Entre una y otra hay una tercera parte apócrifa, es decir, no escrita por Cervantes, sino por Avellaneda. Es una novela polifónica, épica, lírica, trágica y cómica. Miguel de Cervantes escribió obras de teatro, algunas comedias y sobre todo piezas cortadas llamadas entremeses. También escribió novelas como La Galatea, las novelas ejemplares o los trabajos de Persiles y Segismundo. Efemérides. Bien, amigas y amigos radioescuchas, después de escuchar estas efemérides de esta magnífica obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, y a unos años posteriores, bueno, efectivamente fueron 1440 cuando se inventa la imprenta y se empiezan a producir los libros ya de forma impresa. Y vamos a escuchar un adelanto de lo que será el próximo programa, donde estaremos hablando de esta magnífica novela y de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Así que escucharemos a Felipe Montes comentando cómo influenció el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en su carrera literaria, porque no mencionó todo lo que ha influenciado o consideramos que ha influenciado. ¿Es así, Bueno, Felipe? es que como decía en el otro programa, líder, aunque mi compañero Miguel Ángel Gutiérrez había leído la versión completa del Quijote cuando estábamos en sexto de primaria y yo quise competir, lo leí después de los 20 años, después de haber acabado la carrera. Entonces, no lo cité dentro de esa lista, puesto que es un libro que leí pues ya un poco mayor, pero sí, definitivamente es una influencia enorme, una influencia de cierto tipo además, que junto con la fábula de Polifemo y Galatea y las soledades de Góngora, considero que son los dos pilares principales de la influencia que recibo. Y en medio de todo eso, pues ahí sí hay un montón de obras más, pero esas obras, las dos de Góngora y esa de Cervantes, son especialmente importantes para mí. Claro, ya estaremos hablando de esta obra que tiene varios aspectos claves de la composición, ha tenido una influencia a lo largo
de todos los años, con esa fuerza icónica que tienen sus personajes, entre ellos Quijote, Don Quijote, y lo que sería Sancho Panza, esta representación descarnada y humorística de lo que es la condición humana, la sátira de los valores socialmente consagrados, y además en ese descubrimiento de lo que era o es el castellano, y en esa mezcla que hace Miguel de Cervantes también, de algunos poemas, entre ellos varios sonetos también hermosos, bellos, y en esta obra que nos va a decir muchísimo Felipe Montes, vamos a continuar hablando del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y así que ya saben, amigas y amigos radioescuchas, que tenemos otra cita el próximo lunes aquí en La Voz del Sepsure, y voy a agradecer a Susana Zúñiga el haber estado con nosotros, a Felipe Montes el haber estado en este programa, y también que hayamos pasado el anticipo del programa siguiente. Gracias, Felipe. Gracias, muchas gracias a ti, Didier, a toda la gente que nos está escuchando. Susana Zúñiga, fue un gusto estar con ustedes. Saludos para México, Iberoamérica. Susana, nos vemos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, ha sido un placer y espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos estar con sus radioescuchas. Maestro Felipe, mi admiración. Muchísimas gracias. La verdad que hoy voy a dormir como pavo real después de haber escuchado que le gustó ese intento poético. No, qué intento, ni que nada. Vamos a seguir trabajando. Me gustó más tu intento poético que el principio de mi novela. Muchísimas gracias, maestro. Ya me hizo el día. Y ya saben, amigas, que aquí tenemos una cita, amigos, para revisar la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, pero también las obras contemporáneas y la que se están escribiendo, dialogando con escritores, poetas, ensayistas, aquí en La Voz del Sepsure, en Radio América, en nuestra América Radio Online. Nos vemos. Entre letras se oye La Voz del Sepsure. Escúchenos en la siguiente emisión todos los lunes a las 18 horas, hora de la Ciudad de México, y a las 19 horas en Estados Unidos. La Voz del Sepsure, con Didier Gómez Trujillo.